Desde el corazón de la Plata Huila, donde la montaña abraza la palabra y el río teje nuevas historias. La Asociación de Juntas de Acción Comunal, Asojuntas La Plata, presenta Voces por la Paz, una estrategia para fortalecer el programa de reincorporación integral, la radio que se ve y el territorio que se escucha. Bienvenidos. A veces el camino más largo no es el que separa a dos veredas, sino el que divide a dos corazones que no se conocen. En La Plata Huila hemos aprendido que para cultivar el futuro, primero hay que limpiar el terreno de miedos y prejuicios. Bienvenidos a Voces por la Paz, un espacio donde la palabra se vuelve puente y el silencio se rompe para sembrar esperanza. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasa cuando nos atrevemos finalmente a mirarnos a los ojos? Soy Abelardo Muñoz Vargas, firmante de paz, oriundo de La Plata Huila. Cuando en el 2016 hicimos dejación de armas, a mí me tocó en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, pues había una gran incertidumbre, veníamos de una parte muy diferente a esta y llegamos a pensar muchas cosas, ¿no? Cómo sería el impacto con la gente, cómo nos trataría la gente, cómo es la nueva vida civil, en muchas cosas, porque pues veníamos de un movimiento guerrillero y estamos ya acá en la población, entonces, pero se pudo, lo hicimos, se pudo y estamos aquí todavía apostándole a la paz. De pronto la comunidad no estaba preparada para recibir a los firmantes de paz. Entonces eso era algo que a nosotros nos preocupaba mucho porque pues hay mucha polarización aquí y allá, entonces eso es un poco complicado. Pero en cierta medida nos fue bien, para que la gente nos recibió, la gente pues una gran cantidad de personas entienden el proceso y lo saludan y miran que es muy bien y entonces nos han recibido bien y hemos tenido muy buena acogida con la gente en las comunidades donde hemos estado. Mi nombre es Idalí Quintero, hago parte de la Asociación Campesina de Monserrate, ASOCAM, y por consiguiente pues vivo en el centro poblado rural Monserrate, del municipio de La Plata, departamento del Huila. Uno de los objetivos de la organización también es promover, como una organización social, pues es promover los derechos humanos y también promover la paz, la construcción de paz territorial. Y en ese sentido y con ese grado de conciencia de que la paz se inicia en los territorios también, entonces hemos propiciado desde la organización espacios de encuentro, de reconciliación, donde pues están ambos sectores, ¿no? Los actores, no armados, porque ya, digamos, hicieron dejación de armas, ya están dentro de la sociedad civil. Con ellos hemos propiciado encuentro con los firmantes, pero también con los afectados. Y realmente pues ha sido un espacio, o fue en su momento, un espacio muy productivo porque por fin ambos estuvieron como frente a frente y desde ahí pues comentando o haciendo ver sus percepciones con respecto al acuerdo de paz. El primer, pues al enterar, es decir, como nosotros propiciamos ese espacio, entonces pues ya estábamos preparados de que estas personas iban a estar ahí en ese encuentro, que era un encuentro por la paz y la reconciliación. Pues se esperaba con mucha expectativa, ¿no? Porque no sabríamos cuál iba a ser la reacción de unos y otros ya estando como en esa cercanía, podríamos decir, pero sí siempre con una expectativa muy positiva. ¿Por qué? Porque pues si estamos hablando de construir paz, pues tenemos que encontrarnos entre los que pensamos diferente, ¿no? No entre los que pensamos iguales, porque pues ahí no estaríamos prácticamente haciendo nada. Y entonces, pues la expectativa fue grande,
pero realmente al final valió la pena. Considero que valió la pena ese espacio. Esta historia que vivimos en nuestra montaña no es ajena al resto del mundo. Para entender que nuestra búsqueda de reconciliación tiene ecos universales, nos conectamos con experiencia internacional, porque en cualquier idioma y en cualquier tierra, la paz siempre empieza por el mismo lugar: la voluntad de escuchar. Mi nombre es Tatiana Márquez Borges, soy comunicadora social y psicóloga, también defensora y promotora de los derechos humanos, y escuchando esos relatos de La Plata y recordando diferentes experiencias que he podido acompañar, encuentro algunas similitudes con acuerdos de paz a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica también se creó una comisión de la verdad que le apostaba a encontrar los diferentes relatos que la misma sociedad, las mismas comunidades en los territorios contaba frente a la verdad de ese conflicto. Y también cómo esas verdades que se encontraban en los territorios favorecían diferentes escenarios de reconciliación, de reparación simbólica, de perdón, en donde los protagonistas eran quienes habían sido parte de ese conflicto, pero también las víctimas que habían sufrido ciertas violaciones a los derechos humanos. Otra de las similitudes, digamos, lo encuentro con El Salvador, en donde quienes estaban haciendo ese tránsito a la vida civil, o sea, es decir, las personas en proceso de reincorporación, exigían dentro de los acuerdos el poder hacer valer su derecho a la participación política. Entonces se creó, digamos, en el caso de Colombia, en el caso también de El Salvador, un partido político que estaba liderado por quienes estaban en ese proceso de reincorporación. Recuerdo en particular, pues obviamente son situaciones que en otro momento de la historia quizás no se hubiesen dado, ¿no es cierto? Pero en este momento, pues cuando sucedió eso, todos estábamos con el tema de la construcción de paz. Uno notaba pues que había cierta prevención, podría decirse, cierta prevención. Cómo sería, cómo iba yo a encontrarme con el otro, cuál iba a ser la reacción de uno y otro, ¿no? Porque pues eso es algo que no se puede vislumbrar con anterioridad, sino ya cuando se está viviendo ese momento es que uno dice, quizás uno va prevenido, ¿no? Cómo me irá a recibir la otra persona, cómo va a responder frente a mi actitud, cómo debo saludar, cómo va a ser mi interacción con esa persona, ¿no? Pero igual, pues, es cosa del momento y se dieron de manera positiva. Escuchábamos a nuestro líder comunitario hablar sobre esa certidumbre del primer día. Y es que encontrarse con el otro requiere valentía, pero ¿qué sentía quien estaba del otro lado? ¿Cómo se vive ese mismo momento cuando se busca una oportunidad para reincorporarse a la vida civil? Arrimar el hombro en el mismo surco no es tarea de uno solo, es cruce de voluntades. Pues a ver, yo también, uno también siente un poco de preocupación a nivel personal, ¿no? No sabíamos cuál era la relación, por ejemplo, de la fuerza pública o de los otros partes que había estado en confrontación con los otros en la vida militar y también política. Pero sí sentí bastante, pero se ha ido poco a poco con la comunidad. Ya son 10 años y ya ha pasado muchas cosas, entonces uno ya tiene más, se ha ido acomodando a lo que es la vida civil que se lleva ahora. Bueno, en el caso de que cuando llegamos y comenzamos a hablar con las comunidades, ¿sí, no? Y fuimos poco a poco entrando a las comunidades y en esa conversación, en ese diálogo, en esa comunicación entre ellos y nosotros, pues nos va dando más confianza, tanto ellos como nosotros. Mucha gente se arrima, pregunta, uno también pregunta y se va acoplando a lo que más o menos se va llevando en la vida rutinaria. Pero ha sido muy provechoso el diálogo con las comunidades donde nosotros vivimos, que nos toca interactuar con ellos y ellos con nosotros, y ya nos hemos encajado, que ya no hay mucha diferencia, ya todo el mundo sabe, uno llega, se presenta, es como es, lo que ha sido y en lo que está, que es el proceso de paz, y ya.
El acuerdo de paz en nuestro país nos ha dejado diferentes retos. Uno de ellos es el entender como sociedad civil por qué una de las partes del conflicto hoy quiere apostarle una reincorporación a la vida civil diferente, en donde no nos cueste la vida, en donde podamos entender que construir de manera colectiva significa reconocer la diferencia y que esa diferencia no debe generar discordia. Por eso es importante que un firmante de paz se encuentre con las comunidades, con los territorios, en espacios colectivos, en donde las luchas se convierten en una defensa por los derechos humanos, se convierte también en una responsabilidad que tenemos por trabajar con las comunidades y para las comunidades. Y eso implica reconocer las diferentes historias de vida de las personas, el entender el por qué han hecho parte de ciertos procesos, el por qué hoy en día estamos justamente compartiendo ciertas luchas colectivas, pero también el por qué de manera conjunta queremos transformar esta sociedad y queremos apostarle a una construcción de paz mucho más cercana, una construcción de paz que nos lleve a pensarnos que esto puede ser diferente y que también en últimas nos traiga un poco más de tranquilidad en los territorios, en donde el miedo no nos agobie, en donde nos sintamos también como parte de esta sociedad de manera conjunta y donde en últimas el granito que pone cada uno en los diferentes procesos nos va a llevar a un objetivo común y a un objetivo mucho más lograble si lo hacemos de manera conjunta. Bueno, entonces con ese diálogo con la comunidad y en esta parte de reconciliación ha sido una parte muy importante. Nos ha tocado hablar, dialogar, ir a reuniones, inclusive con las víctimas del conflicto, con las víctimas que hemos causado o que causamos en esta guerra. Nos ha tocado hablar con ellos, pedir el perdón, reconocer lo que se ha hecho, y igual con las comunidades. Se hacen propuestas, se pueden hacer proyectos por la parte del proceso de paz que se realizó y llevarlo a las comunidades para que pues de una u otra manera irnos como calando juntos para que vayamos así, ya se pase a otro tema que ya es la normalidad, como tanto uno como el otro. Referente a la juntanza, lo que hemos vivido sino con las comunidades en diferentes partes y aquí en La Plata como tal, para mi concepto ha servido mucho. Ya no estamos tanto uno jalando por un lado, otro jalando para el otro, sino que estamos ya en convergencia y se han logrado muchas cosas en las comunidades, tanto proyectos, reuniones, y en muchas partes nos quieren un poquito, y entonces eso va haciendo de que tengamos una interacción más completa y llevemos a cabo una buena interacción con la población y con las comunidades. Ver esa otra persona que quizás me ha hecho daño en determinado momento, me ha causado dolor quizá, y para yo verla de una manera diferente, ¿no? Sin ese resentimiento, quizás sin ese odio, sin ese rencor, pues primeramente necesitaría tener una grandeza en mi corazón en primer lugar, ¿no? Ser consciente que el perdón es una opción personal, individual, es una decisión que yo tomo de seguir odiando, independientemente, vuelvo y digo, ¿no? del dolor que nos ha causado esa persona, ¿no? Y que no es fácil, claro que no es fácil, ¿no? Yo encontrarme frente a frente quizás a esa persona que me ha causado tanto dolor, que me ha hecho tanto daño, a mi familia, a mí, a la comunidad también, porque estos actos pues no solamente afectan de manera individual, sino también colectiva. Entonces, por eso digo, para la construcción de paz es necesario el perdón primeramente, ¿no? Y perdonar no es olvidar, porque definitivamente pues se necesitaría que fuésemos una máquina, que nos programen de cierta manera para que ya no sintamos ni odio, ni rencor, ni nada de eso, y prácticamente eso es imposible. Nuestra naturaleza humana no está quizás diseñada para eso, ¿no? Entonces necesitamos sí tomar esa decisión de perdonarnos primeramente pues nosotros,
con las equivocaciones que hayamos tenido, pero también para poder perdonar al otro. Entonces, el perdón es una parte muy importante al momento de reconciliarnos y de construir paz, por tanto, ¿no? Y vuelvo y digo, es una decisión personal. Yo es la que decido si sigo odiando quizás a alguien que ni siquiera conozco, del que escasamente tendré una referencia muy general, pero quizá una persona que no conozco. Y en ese momento me voy a encontrar es con otra humanidad, otro ser humano, otra persona. Entonces tengo que llegar muy desprevenida, ¿no? Sin prevenciones, y llegar, vuelvo y digo, con una actitud de voluntad, de grandeza de corazón para poder, pues, perdonar inicialmente. Le diría a los y las jóvenes de este laboratorio de radio y video que es clave que entiendan el poder que tiene la comunicación a la hora de transmitir y dar a conocer estas historias que involucran comunidades, que involucran firmantes de paz, territorios, procesos sociales que le han apostado a nuestro país en términos de transformación cultural, social, política. Y esto, digamos, yo lo traduzco mucho en que el lenguaje construye realidades. Y esto significa que es importante que nos pensemos desde dónde partimos para contar estas historias. ¿Sí? Desde dónde nos pensamos que es necesario no solamente informar o contar una historia, sino que ese mensaje debe ser transformador, debe ser un mensaje positivo, que no estigmatice, que no emite juicios, que en últimas no deje un clima negativo en las personas que escuchan o leen estas historias. Entonces, les daría ánimo para que cada vez más entendamos que los medios de comunicación son una herramienta, son un vehículo para dar a conocer las diferentes historias a nivel comunitario que queremos compartir, pero que queremos también construir con las comunidades. ¿Qué es el PRIP? En nuestro territorio, la paz no es solo un deseo, es una ruta de trabajo que llamamos PRIP, Programa de Reincorporación Integral. Pero, ¿qué significa esto en la práctica para nuestras veredas? ¿Qué es? Es la estrategia nacional para quienes dejaron las armas se integren plenamente a la vida social, económica y política, fortaleciendo el tejido de comunidades como la nuestra. ¿Cómo funciona? No se trata de proyectos individuales. El PRIP prioriza el trabajo colectivo y el desarrollo del campo, asegurando que el progreso llegue tanto al firmante como al vecino campesino. El objetivo: transformar el estigma en reconocimiento. Al final del día, el PRI busca que todos podamos arrimar el hombro en el mismo surco, construyendo una economía solidaria que beneficia a todo el municipio. Nos quedamos con una enseñanza clara. La palabra es la herramienta más poderosa para derribar estigmas. Esto es memoria viva de nuestro territorio. Si quieres ser parte de este relato, te esperamos en el laboratorio de radio y video comunitario. Soy la voz de la cultura y la paz en el Huila. Has escuchado Voces por la Paz, una producción del Laboratorio de Radio y Video Comunitario dirigido por la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Asojuntas La Plata, bajo la dirección técnica y realización de Luis Hernando Pinto. Porque en el Huila, la paz la construimos entre todos. Tiene rostro y se escucha en nuestras voces. Hasta nuestro próximo encuentro. Yo le canto aquí a mi Huila y en especial a La Plata, cuna de nuestro folclor, de esta región de mi patria, tierra de bellas mujeres, de historias y de leyendas, donde Bolívar durmió contemplando las estrellas, donde Bolívar durmió contemplando esas estrellas.
Yo le canto a esos paisajes, a su llanura y ladera, donde la brisa del Plata saca nota de las piedras, que con ritmo de bambuco, con la flauta y la tambora, con el tiple y la guitarra hacen vida nuestra historia. Con el tiple y la guitarra hacen vida nuestra historia. Yo le canto a sus paisajes, a su llanura y ladera, donde la brisa del Plata saca nota de las piedras, que con ritmo de bambuco, con la flauta y la tambora, con el tiple y la guitarra hacen vibra nuestra historia. Con el tiple y la guitarra hacen vibra nuestra historia. Tierra platense te canto con alegría y con el alma, y a sus mujeres hermosas yo le doy mi serenata. A la banda de los borrachos quiero yo felicitar, por ser ellos los pioneros de esta fiesta regional, por ser ellos los pioneros de esta fiesta hoy nacional. Tierra platense te canto con alegría y con amor, porque te llevo en la sangre metida en mi corazón, porque te llevo en la sangre metida en mi corazón, porque te llevo en la sangre metida en mi corazón.